Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestras sesiones de nuestra asignatura de Economía 2. En esta oportunidad nos corresponde tocar el tema muy importante dentro del contexto macroeconómico de cualquier país en el mundo. Un tema que, dicho sea de paso, resulta relevante en un contexto actual en América Latina, en el caso de algunos países vecinos que vienen afrontando problemas precisamente de desempleo. Nosotros en el Perú, hasta hace unos años atrás, exactamente 3 años, que hemos venido pasando por un tema vinculado al desempleo, producto del resultado del desempeño de nuestra actividad económica como país. Me estoy refiriendo a esta suerte de ralentización de la economía, dado que al disminuir el PBI de nuestro país, esto influye inmediatamente en el tema de la fuerza laboral en nuestro país. ¿Qué sabemos hoy respecto a nuestro país? Que los puestos laborales se vienen recuperando lentamente, solo que es necesario analizar un poco lo que corresponde a la estructura del mercado laboral en nuestro país. En ese sentido, lo que se nos pide es que seamos capaces de describir el problema del desempleo y el cálculo de algo que es muy importante dentro de la macroeconomía, que es la tasa natural de desempleo, puesto que esto se vincula luego con los temas monetarios a través de la inflación. Empecemos nuestra sesión. En esta sesión hablaremos de las características del desempleo, cómo es que afecta el crecimiento de la actividad nominal del dinero a la inflación y la producción. Es decir, la cantidad que puede existir dentro de una economía guarda estrecha relación con las perturbaciones monetarias que existen al interior de nuestra economía, y estas se vinculan indudablemente con el tema del crecimiento económico, de modo tal que existe una estrecha relación entre lo que llamaremos el mundo real y el mundo monetario. Por otra parte, hablaremos sobre la ley de Okun, intentando explicar a partir de esta ley cuáles son las relaciones que existen entre el mundo real y el desempleo en cuanto a la mano de obra, que es la curva de Phillips y la naturaleza de la curva de corto plazo y su relación como un balance entre la inflación y el desempleo. Inicialmente, esto fue considerado como una herramienta de análisis macroeconómico orientado a la toma de decisiones desde el punto de vista de la política económica. Hoy es un poco vista más como un tema académico que en algunos casos nos pueden permitir tomar mejores decisiones con algo más de teoría, sabiendo que en algunos casos se cumplen algunos presupuestos de esta teoría. Y finalmente, ¿qué es la tasa natural de desempleo? ¿Cómo es que ésta se mide y cómo se vincula finalmente con la inflación? En principio, aquí lo que se nos muestra es la evolución de los salarios promedios en el Perú. Es necesario indicar que aquí lo que se está mostrando es el salario real en nuestra economía y cómo es que ha tenido un impacto en nuestro país en el año 2016 en distintas localidades de nuestro país. Un primer punto que se aprecia en esta gráfica es que lo que veníamos anunciando, que existen brechas entre los salarios entre los trabajadores del Perú. Aquí lo que se muestra es una interesante infografía respecto, fíjense, al salario que percibe el hombre varón en el Perú respecto al salario que percibe las mujeres trabajadoras en nuestro país. Lo primero que podemos observar es que definitivamente existe una brecha, es decir, que son los hombres los que ganan un poco más que las mujeres en términos reales del salario. Se puede apreciar también a través de las barras en color plomo las brechas que hay entre estos dos salarios. Y obviamente esto nos lleva a una idea básica del concepto de desigualdad e inequidades salariales en nuestro país. ¿De acuerdo? Ahora, por otra parte también vemos que hay algunas localidades en nuestro país donde se percibe mejores salarios. Por ejemplo, Lima destaca entre las principales
urbes en las que se gana mucho más salario: Arequipa, Moquegua, estamos hablando de Madre de Dios, estamos hablando de Ica, estamos hablando del Cusco y Loreto. Son localidades que, si comenzamos a analizar un poco más qué es lo que ocurre en cada una de ellas, hay, diríamos, una vinculación estrecha con el tema de las actividades económicas que en estas localidades se realizan, ¿cierto? Muy bien, ¿qué es el desempleo? La teoría nos informa que el desempleo son aquellos trabajadores que buscan permanentemente un puesto laboral de forma activa, pero que no le encuentran. Está de más aclarar que cuando alguien busca un puesto laboral, per se entiende que el trabajador tiene ciertas competencias, tiene ciertas capacidades que, debido a ello, busca un puesto laboral. Y por más que tenga tales capacidades, en el mercado laboral no la encuentra. ¿De acuerdo? Eso en principio. A partir de esto, la pregunta que nos haríamos es: ¿y cómo calculamos lo más importante dentro de una economía? Es la tasa de desempleo. Nos orientaremos más a la tasa de desempleo, puesto que aquellas personas que sí están empleadas, la tasa de empleo, pues no interesa mucho dentro del contexto macroeconómico, porque bien por esas personas, porque no es ese el problema en realidad, sino es aquello relacionado al desempleo. En ese sentido, la tasa de desempleo se mide de la siguiente manera: es las personas desempleadas, ¿sí?, entre todo lo que llamaremos las personas desempleadas más las personas con empleo, o lo que podríamos denominarle también la población económicamente activa. De modo que aquí ustedes pueden comenzar a hacer ya algún tipo de formulación que nos permita ir entendiendo qué es lo que eh, qué es lo que queremos establecer. Aquí vamos a establecer un concepto básico. Aquí es este que denominaremos PEA, es decir, la población económicamente activa. Y esta población económicamente activa es precisamente esto que estoy señalando aquí: las personas desempleadas más las personas con empleo. ¿De acuerdo? Y entonces lo que estamos tratando de demostrar es qué proporción, qué fracción de este total de la PEA son únicamente las personas desempleadas, el porcentaje. ¿De acuerdo? Ahora bien, eh, ¿de qué depende la existencia o no de puestos laborales en un país? Es decir, que se crean o por qué desaparecen los puestos laborales o el empleo. La teoría nos brinda una interesante explicación. Por una parte, se debe a la aparición de nuevas tecnologías y al cambio de gusto de los consumidores. Y esto tiene sentido hoy en un mundo en el que básicamente el tema del el cambio tecnológico, que es tan inmediato hoy en día, obliga a la mayoría de las empresas, en algunos casos, a tener que desaparecer los puestos laborales, precisamente porque los trabajadores dejan de, ¿sí?, tener ciertas capacidades respecto al uso de las nuevas tecnologías. Y el otro aspecto es porque las personas también cambiamos nuestras preferencias por determinados bienes y servicios, que a la vez se vinculan con la idea de que en determinados casos algunas empresas ya no tengan la posibilidad de poder vender sus productos que ellas producen. Y por lo tanto esto afecta a la mano de obra al interior de las empresas. El otro aspecto es que normalmente los trabajadores dejan sus puestos de trabajo por razones mucho más personales, ya sea que se trate de mudanzas, insatisfacciones, mejores perspectivas en otros lugares, o incluso en algunos casos por decisiones mucho más personales, como el caso de familia, por ejemplo. Independientemente del tema del género, si la familia se pone de acuerdo por un tema de crianza de los hijos, ya sea que el varón o la mujer se encargue permanentemente de la crianza de los hijos, pues alguno de ellos sacrifica el puesto laboral con tal de orientar sus esfuerzos a esta actividad mucho más familiar, y por consiguiente estamos fuera del mercado laboral. En un tercer aspecto,
se explica básicamente porque eh, los trabajadores se alejan incluso de los años de prosperidad dentro de la actividad cíclica de un país. Es decir, algunos avanzamos en la edad y se hace necesario tener que cesar en nuestra actividad económica y por lo tanto damos paso a la creación de puestos o la posibilidad de nuevos puestos de trabajo porque ya abandonamos estas actividades. Ahora bien, empecemos por especificar cuáles son esos tipos de desempleo que existen en cualquier economía. El primero es llamado el desempleo friccional. Este desempleo se debe básicamente a que los trabajadores invierten un espacio de tiempo en la búsqueda de empleo friccional y por lo tanto se relaciona con un corto periodo de tiempo en la que los trabajadores buscan otro puesto de trabajo. La razón es que ese trabajador indudablemente debe ser, se entiende, como se desprende como una consecuencia de contar con ciertas capacidades muy específicas, que este trabajador por algunas razones personales busca mejores condiciones laborales, deja un puesto de trabajo por un espacio de tiempo y la va a conseguir definitivamente. Esa es una característica fundamental de este tema. Ahora bien, en ese espacio de tiempo muy breve, mientras busca otro puesto laboral, eh, se trata de entender que ese espacio es porque en algunos momentos hay creaciones y desapariciones de puestos de trabajo en las cuales algunos trabajadores encajan perfectamente en las nuevas competencias que requieren determinadas empresas. El otro aspecto es que siempre habrán nuevos trabajadores entrando al mercado laboral, porque esto es en un mercado laboral sumamente dinámico, existen nuevos trabajadores que van adquiriendo nuevas competencias, nuevas capacidades, que entran a este ciclo mucho más rápido de la búsqueda de un puesto de trabajo. En algunos casos unos salen y otros entran. Una característica típica del desempleo friccional, recuerden, es llamémosle las altas capacidades y competencias que tiene el trabajador, puesto que en ese espacio de tiempo, claro que va a encontrar un nuevo puesto laboral. La otra explicación de los desempleos es llamaremos el desempleo estructural. Este sí, prestemos la atención, el desempleo estructural es el que explica gran parte de lo que ocurre en una economía. Es decir, se refiere a un mercado laboral donde existen personas que buscan empleo, pero que a la vez estos puestos, los empleos se darán en la medida que existan puestos de trabajo que precisamente son las empresas las que se encargan de generar. Y obviamente implica también contar con un salario. Eh, un ejemplo muy sencillo de esto es cuando un país, por ejemplo, atravesando por una seria crisis inflacionaria, las empresas abandonan la actividad productiva, desaparecen las empresas, eso implica necesariamente que existe un desempleo estructural, porque el llamado, en nuestra teoría económica, el llamado a generar los puestos de trabajo eh, siempre serán las empresas privadas. En la medida que la empresa privada tenga incentivos para producir y generar ingresos a su favor, estarán los puestos de trabajo también pendientes en él. En ese sentido, el desempleo estructural es el desempleo que se produce cuando en un mercado laboral existen más personas que buscan empleo que puestos de trabajo disponibles al salario vigente. Es decir, que más de un trabajador quisiera tener ese salario, sabiendo que hay más de un trabajador en búsqueda también de ese mismo puesto de trabajo, porque no hay más empresas que puedan ofertar, llamémosle, ese puesto de trabajo con determinadas competencias. El tercer tipo de desempleo es lo que llamaremos el desempleo involuntario. Es decir, como consecuencia, es decir, del desempleo estructural, ¿sí? Existe lo que llamaremos la rigidez de los salarios. ¿Cuándo se da esta idea de la rigidez de los salarios? Cuando de pronto existe, por ejemplo, allí abajo mostramos la presencia de los salarios mínimos. Esto se puede notar cuando en algún país los gobiernos
imponen la posibilidad de pago de un salario mínimo, por ejemplo. Y eso a la vez genera para las empresas, en la mayoría de los casos, algunos costos adicionales que reflejan un poco la posibilidad de no poder tener ganancias mayores en el tiempo, con lo que va generándose también desempleos estructurales. El otro aspecto también es relacionado a la existencia de los sindicatos. Cuando los sindicatos, por normas legales, tienen que establecer esto que llamaremos las negociaciones colectivas, se establece entonces normalmente la idea de incremento de los salarios. Esto ocasiona inmediatamente que las empresas, los dueños o a través de las gerencias de las empresas se vean en la necesidad, entre otras cosas, de negociar algún incremento salarial versus la necesidad para las empresas de poder generar desempleo. Es decir, no van a afectar sus ingresos o las ganancias de las empresas, sino es a través de la posibilidad de reducir el número de trabajadores, puesto que con esos diferenciales se pagarán los incrementos salariales. Entonces la teoría nos dice que también la presencia de los sindicatos generan desempleos estructurales. Hablamos también de la idea de los salarios de eficiencia. Entiéndase que los salarios de eficiencia, llamémosle, es una forma de pagos mayor o superior de los salarios por, llamémosle, por altas productividades laborales. Solo que esto a su vez se convierte en un incentivo orientado a una mejora de la productividad. Solo que a su vez, imaginémonos que en determinado puesto de trabajo se exige determinadas competencias y por lo tanto resultados como una alta productividad, pues más de uno podrá acogerse a ella y no va a alcanzar para todos, siempre habrá más que para unos cuantos, por lo tanto algunos profesionales quedarán al margen de esos puestos de trabajo, generando a su vez el desempleo estructural. Y finalmente, a través de los efectos secundarios de las políticas públicas. Por ejemplo, cuando en algunos casos existen subsidios a los trabajadores de parte de los gobiernos, creando ineficiencias en el mercado de trabajo y por lo tanto esto a su vez, cuando se acaban determinados subsidios, genera inmediatamente los desempleos estructurales porque las empresas jamás estarán en la posibilidad de asumir determinados costos que en algún momento fueron asumidos por el gobierno. Estas son las razones por las que normalmente se generan estos desempleos estructurales. Ahora bien, a partir de esto vamos a hablar de dos conceptos juntos, ¿de acuerdo? Eh, Tratemos de comprender ahora que hay un tercer desempleo, que es este que vamos a señalar, es el llamado desempleo cíclico. Contemos primero la historia de este desempleo cíclico. Nos dice que este es el tercer, recuerden, es el primero, el desempleo estructural, ¿de acuerdo? Ahora estamos hablando del desempleo cíclico y anteriormente, retrocedamos nuestras transparencias, estábamos hablando del desempleo friccional. Repitamos, desempleo friccional, desempleo estructural y ahora hablaremos del desempleo cíclico, ¿de acuerdo? Ahora bien, este tercer tipo de desempleo se refiere a la desviación que normalmente se experimenta en la tasa de desempleo real respecto a la tasa natural de desempleo o en algunos textos económicos también se refiere al hecho de que los desempleos cíclicos obedecen a los cambios que se producen en la actividad económica de un país. Hay países como en el nuestro, por ejemplo, en algún momento nuestra actividad económica mejora, en algún otro momento la actividad económica disminuye, ya por razones un poco más cíclicas en el proceso de producción. Por ejemplo, hablemos del empleo en el sector agrícola, ¿no? Hay momentos que el empleo es mayor porque hay en momentos en los cuales hay siembra o hay cosecha y en la mayoría de los espacios de tiempo no hay más empleo, entonces se genera, por un tema más estacional, se generan estos desempleos cíclicos, ¿de acuerdo? ¿Qué relación guarda este tercer tipo de desempleo con lo que llamaremos la tasa natural de desempleo? Pensemos por un instante, imaginen ustedes la posibilidad negada, la posibilidad negada de que todos podamos tener
empleo en una economía. A eso le daríamos un nombre, pleno empleo. ¿De acuerdo? Imaginen eso, que todos los trabajadores de un país tuviesen un puesto laboral. La reflexión que haríamos es, ¿y eso es bueno o malo para una economía? Recuerden, piensen un poco en esa pregunta, ¿no? ¿Sería conveniente que en un país exista el pleno empleo? En la idea de que todos los trabajadores tengan un puesto laboral, ¿de acuerdo? Pues la teoría económica nos dice que no, puesto que esto generaría inmediatamente, generaría las llamadas rigideces en la economía. Veamos por qué. Imaginen que cada uno de ustedes fuese dueño de una empresa y que por lo tanto tienen trabajadores y asuman que en su empresa están total y absolutamente copados los puestos de trabajo, absolutamente todos. Y en la economía exactamente ocurrirá con todas las empresas. Por lo tanto, ustedes han absorbido a cada mano de obra, de acuerdo que hay a cada trabajador que hay en el país. Pensemos, si el objetivo de ustedes también como empresa es crecimiento y están con la idea de producir más bienes de su empresa, mmm, indudablemente van a necesitar más mano de obra. Si estuviésemos trabajando en pleno empleo, entiéndase que ya no hay más mano de obra, ¿verdad? Y ustedes necesitan más precisamente para producir más de sus bienes. ¿Qué les quedaría a ustedes? ¿Qué les quedaría a ustedes? Tener que ir a otras empresas y vamos a darle este nombrecito un poquito feo, ¿de acuerdo? Eso implicaría que cada uno de ustedes tendría que ir a esas empresas, entre comillas, a robar trabajadores, a tentar a esos trabajadores para que trabajen en su empresa, ¿verdad? Si ustedes fuesen esos trabajadores y teniendo un puesto de trabajo y alguien les ofrezca un nuevo puesto de trabajo o cambiarse de lugar de trabajo, indudablemente que ustedes dirían, está bien, voy a tu empresa a trabajar, sabiendo que tengo actualmente un puesto de trabajo, ¿verdad? Pero lo harían a condición de, sí, solo sí, recibir un mayor salario, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, asuman que ustedes se van a esa nueva empresa con ese nuevo salario y mejor, ¿sí? Pero mientras ustedes van a esa nueva puesto a esa nueva empresa, seguro que a la empresa donde ustedes están vendrán nuevos trabajadores cuyos dueños habrán también, entre comillas, robado de otras empresas. Lo que estamos tratando de explicar es que esos cambios de los puestos de trabajo de una empresa, de los trabajadores de una empresa a otra, será bajo la condición de un mayor salario, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora imagínense un contexto macro, que eso ocurra con todas las empresas. ¿Eso qué nos implicaría? Que el aumento de salario se va a tener que reflejar en qué? En un aumento de los costos de producción, ¿verdad? Y por consiguiente, en un aumento de los precios. Que estamos tratando de decir que a la larga eso sería perjudicial a la economía, puesto que estaríamos hablando de un fenómeno generalizado, ¿cierto? Un tema inflacionario. Pues bien, eso se daría si solo si tuviésemos qué cosa, pleno empleo. Por lo tanto, lo que queríamos demostrar es que, como pregunta, por lo tanto, en la vida real, ¿qué es lo que sí ocurre? Ocurre que siempre en toda economía existe esto que llamaremos una tasa natural de desempleo. Es decir, ¿es normal que en una economía existan desempleados? La respuesta es sí. ¿De acuerdo? Eso para evitar que los salarios sean rígidos en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué nos referimos específicamente con esta tasa natural de desempleo? Es aquella que mide e implica el nivel que no puede ser reducido por un aumento de la demanda agregada, ¿de acuerdo? Esta tasa de desempleo a la que tiende cualquier economía se cifra en torno a lo que fluctúa la tasa real y se mide de la siguiente manera. Mire, tasa natural de desempleo es igual, fíjense, al desempleo friccional, ¿de acuerdo? Miren, al desempleo friccional más el desempleo estructural. Esos dos desempleos que vimos anteriormente, ¿de acuerdo? Ahora bien, la tasa de desempleo real, ¿sí? La tasa de desempleo real nos dice que es igual a la tasa de desempleo natural más el desempleo cíclico. Entonces, cuando alguien nos dice, ¿cuánto es exactamente tu tasa de desempleo en tu economía? La tasa de desempleo real será igual a la tasa de desempleo natural más
el desempleo cíclico. Y esto es lo que queríamos anunciarles a ustedes, ¿de acuerdo? Este desempleo cíclico, habíamos anunciado que es aquel desempleo que marcha, se comporta en función a la actividad económica de un país. Hay momentos que estamos bien, hay momentos que estamos mal, ¿de acuerdo? Pero no es que la economía como tal marche mal, sino se debe básicamente al tema estacional de la producción en un país. Pero se dan cuenta que hay una fracción del desempleo real que es llamada el desempleo natural. Un mejor ejemplo sería, valga la redundancia, supongan que el desempleo real de nuestro país es 7% y nos dicen que el desempleo natural, es decir, la cantidad de desempleados que es muy normal que existe en una economía, es del 5%. ¿De acuerdo? Entonces el desempleo cíclico será siempre 2%. Y ese desempleo cíclico es el que puede fluctuar, variar rápidamente, como un incentivo a la demanda, por ejemplo. Entonces el desempleo cíclico se vincula un poco más al tema de la demanda agregada en un país. ¿De acuerdo? Esto de la tasa natural de desempleo es muy, muy importante por lo siguiente. Veamos por qué. ¿A qué se debe esta tasa natural de desempleo? Hay cuatro razones poderosas por las cuales existe esta tasa natural de desempleo. A ver, primero, es que existen cambios en las características de la población activa. Es decir, la población también es un conjunto de personas cuyo mundo es muy dinámico, ¿cierto? Es decir, hay personas que nacen, hay personas que mueren, hay nuevas personas que se incorporan a la actividad productiva, hay personas que salen de la actividad productiva. Esa es una primera razón. La otra es cambios en las instituciones del mercado laboral. Es decir, que en algunos momentos existen puestos de trabajo temporales que han disminuido el desempleo friccional. Es decir, la tecnología incrementa el desempleo estructural y por consiguiente existen cambios institucionales del mercado laboral en ese sentido. La tercera razón son los cambios en las políticas gubernamentales. Es decir, las decisiones que tomen los gobiernos inciden también en la tasa natural de desempleo. Es decir, la reducción del desempleo mediante la formación laboral, las subvenciones al empleo, cuando el gobierno interviene en ellas también. Eso puede significar que en algún momento esa tasa de desempleo estructural, no por las empresas, sino por el gobierno, que incentiva, por ejemplo, a ciertos incrementos de la productividad laboral, puede verse reducida. Y una cuarta razón son los cambios en la productividad laboral de los trabajadores. Es decir, a mayor crecimiento de la productividad, capacidades, condiciones laborales de los trabajadores, tiende a disminuir la tasa natural de desempleo. Esto se explica por varias razones en algunas economías, como en las economías asiáticas, en la que los gobiernos se preocupan mucho más de reciclar la mano de obra de sus trabajadores, haciéndolas cada vez más productivas, por ejemplo. Dicho esto, hablemos hoy entonces de la ley de Okun. Esto es muy importante puesto que nosotros habíamos hablado de la tasa real de desempleo, ¿verdad? Habíamos dicho que esa tasa real de desempleo es la tasa natural más la o el desempleo cíclico. Veamos una forma distinta también de ver la tasa de desempleo, ¿de acuerdo? Según la ley de Okun, dice, se estima que un aumento de un punto porcentual del desfase de la producción reduce la tasa de desempleo alrededor del punto del incremento porcentual del empleo. Es decir, que la tasa de desempleo, llamémosle real, es igual a la tasa natural de desempleo. Se parece mucho a la fórmula anterior, ¿verdad? Solo que ahora le vamos a poner toda esta fracción, menos, esa es la fórmula, 0.5 por esto que llamaremos el desfase de la producción. ¿A qué le vamos a llamar entonces desfase de la producción? Dos cosas. Tratemos de establecer. Veamos, aquí en nuestra gráfica, ¿sí? La línea continua sería, por ejemplo, la producción potencial, es decir, lo que en algún momento mencionábamos, el producto, aquí le pongo producto potencial, PP, ¿de acuerdo? Y cada uno de esos puntos que ustedes ven allí sería la producción real. La distancia, la diferencia que hay entre estos dos
es lo que llamaremos un desfase de la producción, ¿de acuerdo? Eso nos va a llevar entonces a entender que hay momentos que la producción está por encima del producto potencial y hay momentos en los que está por debajo del producto potencial. Recuerden que si estamos por debajo del producto potencial, hablamos de una brecha recesiva. Y si hablamos, si el producto real está por encima del producto potencial, hablamos de una brecha inflacionaria. Veamos un ejemplo. Supongan que la tasa natural de desempleo, ¿sí? Nos dan como dato que es 5,2. ¿De acuerdo? Ahí está. Este es el que va para acá. ¿De acuerdo? Y que luego nos dicen que existe un producto potencial del 98%. ¿Eso que supone? Que entonces el desfase será igual a este 100%, que vendría a ser la máxima capacidad de nuestra economía, y que ahora el producto potencial es 98%, 98%, entonces tenemos un desfase del 2. Aplicamos la fórmula y tendríamos que ahí está 5,2% menos, el signo siempre es interesante, menos, aquí el signo siempre es positivo por la relación que hay, y multiplicamos 0.5 por 2, dándonos como resultado 4,2. ¿De acuerdo? Esto nos sale 1, 5,2 menos 1, 4,2. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? Que lo que estamos anunciando es que ahora estamos en una brecha inflacionaria, es decir, que el producto real está por encima del producto potencial. Eso es lo que nos está diciendo esta relación, que el producto real, este de aquí, es mayor que el producto potencial. Por consiguiente, hay un signo positivo. Y si eso es lógico con la teoría, si hay una mayor producción en tu economía, es obvio que la tasa de desempleo tenderá a ser menor, y eso es lo que se está mostrando aquí. Y esto a la vez es un poco preocupante porque significa que el desempleo está por debajo de la tasa natural de desempleo. Es decir, se están generando más puestos de trabajo de los que la misma capacidad de nuestra economía es capaz de producir. Lo contrario también es cierto, es decir, imaginen que ahora el producto real, en este caso el producto potencial, supónganse que esté a un 110%. Reemplacemos aquí 110%, implicaría ahora un menos, ¿sí? Menos 10%, ¿verdad? Ese menos 10% implicaría, fíjense, que aquí tendríamos, ¿sí? Por 0.5, 5 menos 5, 0,2%. Eso implicaría que cada vez se van generando más puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué relación hay entre el tema del desempleo y la inflación? ¿De acuerdo? A esto, fíjense, en realidad no es que exista una teoría específica o en nuestra teoría económica desde el punto de vista macro, no hay una teoría que explique adecuadamente esto. Esto nace a través de las observaciones que hizo Sir Thomas Phillips en Inglaterra, cuando al observar unas relaciones entre la tasa de inflación, ¿sí? Él hizo esta observación, ¿sí? Entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Al relacionar estas dos variables, graficándolas en el tiempo, ¿sí? Observó que se tenía esta forma, una pendiente negativa. Entonces, el que observó esta relación fue precisamente el Premio Nobel de Economía John Maynard Keynes. Y Keynes, al observar esto, le pareció interesante un poco para reforzar su teoría, en la medida que propicias tú una alternativa de política económica de reducir, por ejemplo, el desempleo. Es decir, se convirtió en una receta muy simplona, muy fácil de entender. Es decir, si tú deseas reducir la tasa de desempleo, aquí lo estoy poniendo así, eso podrá ser como consecuencia de un pequeño sacrificio en la inflación. Y se convirtió en una suerte de una receta. Esto trajo también interesantes resultados en la economía, pero a la vez también se convirtió en un detonante de los fenómenos monetarios más recientes. Esto como una postura de los keynesianos, por decir, a través
del gestor de esta teoría, John Maynard Keynes. ¿Quién se opuso a esto? Quien se opuso fue alguien que era contrario a esta teoría, llamémosles el padre de la teoría monetaria, otro premio Nobel de Economía, el señor Milton Friedman, que de alguna manera encontró que esto necesitaba un análisis mucho más exhaustivo, porque esa receta es muy simple de reducir el desempleo y asumiendo una determinada tasa de inflación no era muy conveniente, puesto que en el largo plazo todo tipo de inflación trae consecuencias mucho más graves para la economía, problemas estructurales. Esto dio lugar a que Milton Friedman estableciera una suerte de análisis mucho más preciso de esto, anunciando que en realidad esto se podría cumplir en el corto plazo. Es lo que estamos mencionando aquí. Es lo que mencionaba respecto a una crítica que le hacía a las posturas de Keynes, que lo que decía, según Friedman, Keynes era de alguna manera cierto, pero en el corto plazo. La observación es que la economía nunca se mide solo en el términos del corto plazo, sino básicamente en el largo plazo. Friedman dijo que en el largo plazo ocurre realmente esto, que en realidad eh, la curva de Phillips en el largo plazo daba una curva entera y se convertía básicamente en una línea vertical. Y esto luego con las observaciones que él hizo, con la data y algunos modelos econométricos, demostró que efectivamente era así, de esta manera. Una curva de Phillips totalmente vertical. Y lo que él encontró básicamente fue que ya en el largo plazo, ¿sí? Entonces al estar determinado lo que después llamaremos aquí, fíjense, esto que llamaremos el NAIRU, que no es más que las siglas, ¿sí?, de la tasa natural de desempleo, es decir, que en el largo plazo lo único que se determina es la tasa natural de desempleo, en la que los movimientos de los precios, ya sea que exista inflación o no, ya no van a alterar qué cosa, esta tasa natural de desempleo. Esto dio lugar indudablemente a nuevas interpretaciones. Una de ellas es que las expectativas de inflación han tenido en el tiempo que ajustarse a la experiencia, es decir, que el nivel de desempleo que requiere una determinada economía para evitar que aumente la inflación es igual a la suma de desempleo friccional y estructural, de esto que habíamos hablado de antes. Por lo tanto, la curva de Phillips a largo plazo es totalmente vertical porque en el largo plazo no existe contraposición entre el desempleo e inflación, con lo que demostró Milton Friedman que en realidad el empleo depende mucho más de la posibilidad de las actividades económicas de un país en función al producto potencial, más que a un fenómeno monetario. Y eso fue muy importante porque de alguna manera, por dar una idea, desmejoró las ideas de Keynes respecto a esa decisión de reducir el desempleo a costa de un poco de inflación. Bien, hasta aquí nuestra sesión de nuestra asignatura y nos vemos la siguiente.